que siempre se le da, porque Él es digno de toda alabanza, porque es digno de todo, porque Él lo ha creado, es el dueño de la plata, del oro, de todo material precioso, es el dueño de todo. Por eso tenemos que alabarlo, y mucho más de lo que Él nos sacó y de esos lugares más profundos donde el enemigo nos tenía sometidos, porque nos sacó de lo mal, vil y preciado, y estamos aquí. Nosotros en el mundo nunca pensamos o queremos servirle a Dios, pero Dios siempre tiene, ese es el propósito que Dios tiene a nosotros, para que le sirvamos al tiempo de Él. Porque el propósito que tiene Dios marcado en nuestra vida es de, estamos haciendo un ratito. El propósito que Él tiene marcado en nuestra vida es de cuando nosotros somos embrión en el vientre de nuestras madres. Ahí ya Dios nos tiene marcado, mucho más antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabía que nosotros íbamos a venir a la tierra y cuál era el propósito y cuál el propósito que venimos a servirle a Dios. Dios es grande, poderoso, amor y fuego consumidor. No nos olvidemos que también Él consume el pecado, Él consume la vanidad. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Al Señor le duele en lo más profundo de su corazón cuando su pueblo, sus hijos están en desobediencia, no están en sus caminos, muchas cosas. Pero siempre el Señor está ahí. Pero hasta que nosotros mismos le abramos nuestro corazón. Nosotros no buscamos a Dios porque Dios no está perdido. Dios es que nos busca a nosotros porque los perdidos somos nosotros. Por eso, mis hermanos, vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Ya lo que tengamos con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar comienzo a la lectura de Dios. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a acercarnos a la presencia del Padre para que Él tenga dominio y control de la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a leer sus mensajes, vamos a leer lo que Dios nos habla por medio de su santa y sagrada escritura. Amado Dios Padre todopoderoso, grande creador del cielo, mar y tierra, Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, por permitirme llegar y estar una vez más en tu casa, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me permites, Señor, leer tu santa y sagrada palabra, Padre Celestial. Pero antes, Señor, de poder entrar en tu presencia, antes de poder seguir con este mensaje, Señor, te pido, Padre, que me perdone por lo que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname por mi ofensa, calumnia, perdóname por mi pecado más profundo que haya cometido en este día, Señor, o algún pecado que no quiera reconocer ante tu presencia. Te pido perdón, porque tú todo lo conoces, tú todo sabes de mí, Señor. Te pido, Padre, que en este momento cada palabra que salgan de mi boca, que sean la suya y más no la mía, Señor. Te pido, Señor, que en este momento usted sea que vaya a hablar primeramente a mi vida y a tu pueblo, a tu nación, Señor. Que tú, Señor, si es necesario, si tú no vas a exhortar, exhórtanos. Si tú no vas a reprender por medio de tu mensaje, repréndenos, Señor. Porque es muy necesario, Señor, que tú nos exhortes. Es muy necesario que tú nos reprendas, Padre Celestial, porque en algo estamos fallando hacia ti, Señor, y tú por medio de tu mensaje tú nos haces entender y reconocer cuál es la falla que estamos haciendo, Señor. Te doy gracias, Señor, te pido que sigas bendiciendo la vida de cada hermano, Señor. Quien llega aquí, Señor, en esta célula, Padre Celestial, escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, donde tú nos hables en tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. Te pido, Señor, también que siga ungiendo y tomando dominio y control de todos los vecinos que se encuentran aquí alrededor, Señor,
que ellos también hace un par en su vida para poder escuchar tu mensaje, y más allá donde la voz de nuestro parlante pueda ir, Señor, en este mensaje. También, Señor, te pido que bendiga, Señor, a todos los hermanos quienes se conectan, quienes, Señor, también hace un momento se detienen para poder escuchar tu mensaje por medio de las redes sociales, que tú estás utilizando ese medio, Señor, para que tu mensaje pueda ser llegado hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, hasta los más lugares más remotos de este mundo, Señor. Tú estás permitiendo que esta palabra sea llegada, Señor, a los corazones de muchas personas que yo sé, Señor, bajo la fe que tengo hacia ti, Señor, que son palabras que no llegan vacías, Señor, sino que siempre llegan a los corazones de cada persona, Señor. Muchas son las aflicciones que tu pueblo tiene, pero bajo tu palabra, Señor, alcanzamos la alegría hacia ti, Señor, porque no nos hace sentir que estamos solos, sino que siempre nos hace sentir que tú siempre estás con nosotros, Señor, con tus ángeles, Señor. Te pido que en este momento reprendamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de sueño, de pereza, de contratienda, todo espíritu, Señor, de entretenimiento, que esté aquí en este lugar, que sean reprendidos, atados, llevados a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos libre este lugar santo para ti, Señor. Y te hacemos la invitación, Espíritu Santo, en este lugar, y posesiona y toma dominio y control, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tomemos asiento. Vamos a dar la lectura a la palabra de Dios. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Todo lo que tengamos con un amén, ahí comparta la palabra de Dios con la hermanita para podernos gozar con la palabra. 12, San Mateo capítulo 12, versículos 43, 44 y 45. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a dar lectura a las preciosas palabras de Dios, en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tomemos asiento y atento con la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos habla sobre el espíritu inmundo que vuelve. Todo cuando llegamos a las casas de Dios, nosotros llegamos de un bajo mundo llamado Egipto, donde en ese mundo se practica muchos pecados: drogadicción, homosexualidad, robo, adulterio, fornicación, todos los pecados tales habido y por haber, nosotros lo hemos practicado en el mundo. Lastimosamente, como seres humanos llegábamos a ese indeno. Pero cuando llegamos a los caminos de Dios, nosotros llegamos primeramente por medio de una invitación, por medio de que ya verdaderamente estamos cansados, pero llegamos a buscarlo a Dios. En el momento que cuando el predicador está hablando, no habla el predicador, no habla el portavoz del mensaje, sino habla a Dios en ese momento, y te llega cada palabra, cada consonante, cada verbo te llega en tu mente y tu corazón, y te está haciendo reconocer en qué fallaste, en qué estado estás. Cuando te hacen el llamado y vienes
y aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, los espíritus inmundos que tú estabas, que te están sometiendo en todo ese tiempo, ellos salen de tu cuerpo, salen a lugares remotos, desérticos. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a soportar la presencia de Dios que en ese momento te llega hacia tu vida. En ese momento hay algo maravilloso que tú sientes lo que nunca jamás habías sentido, una paz, una tranquilidad. Porque Dios llegó a tu corazón en ese momento. Salen esos espíritus inmundos. Pero van a esos lugares que no hay agua, que no hay nada. Andar vagando, divagando en esos lugares. Pero ellos se acuerdan que tienen una casa. Y ahí paremos un momentito y démonos cuenta que nosotros, en la palabra de Dios, dice que nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en nuestra vida cuando aceptamos al Señor. Y también los espíritus inmundos, que Dios los reprenda en este momento, en el nombre de Jesús, que estos cuerpos también ellos se creen propietarios y creen que son sus casas. Hasta ellos ven el cuerpo del hombre como su casa, como su hogar. Pero ¿por qué ellos deciden regresar nuevamente a ver cómo estás? Porque cuando nosotros estamos en los primeros meses, en los primeros días, solamente queremos comer palabra, alimentarnos, pero hay algo también. Podemos tener nuestra mente para Dios, pero hay algo que no puede estar acordando, es el corazón. Porque aún no permites tú que salga toda la basura que tenía metida en el corazón o en la mente. No permites. El Señor te coge, te limpia el cuerpo. Te limpia tu casa. Este cuerpo lo limpia, saca todos los espíritus inmundos y está todo ordenado. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tú llegas a los caminos de Dios, comienza por la parte de Dios a ordenar tu vida. Comienza a ordenar la persona que tú eras. Ya no lo comienzas a hacer y ya comienza a tomar un orden en ti. Toda cosa está en su lugar. Pero más no está la presencia de Dios en ti. Más no está el Espíritu Santo en ti en ese momento ya. ¿Por qué? Porque no has permitido realmente que entre el Señor en tu vida y en tu corazón, para que tu casa esté ordenada pero llena con la presencia de Dios. Nosotros superficialmente, para que la gente nos vea, nosotros podemos ser los mejores evangélicos, los mejores cristianos. Nosotros podemos sabernos la Biblia al revés y al derecho, podemos leer, hablar solamente textos bíblicos, pero realmente estás lleno de la presencia de Dios. Realmente tu casa espiritual está llena con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué esos espíritus inmundos deciden regresar a ver si tú cómo estás? Para ver en qué condición tú andas, en qué condición tú estás contribuyendo para el reino de Dios. Pero cuando llegan los espíritus inmundos a ver sus casas, ¿por qué dicen, digo sus casas? Porque ellos se sienten propietarios de la casa. Mientras que tú no sueltes lo que tú tienes o lo que tú realmente eres,
y no eres agradable para Dios lo que tú has sido, el cuerpo sigue perteneciendo a aquellos seres. Por eso ellos dicen, volveré a mi casa donde salí. A donde salí. Ellos regresan a ver cómo está la casa. La encuentran ordenada, pero vacía. Es como que tú tengas tu casa terrenal de 4 paredes, la puedes tener bien ordenadita, cada cosa en su sitio, pero la cierras y no vives ahí. Y es que llega ahí, la gente, la persona, el dueño de lo ajeno, sabe que está casa ordenada, sabe lo que tienes, pero sabe que tú no vives ahí, está vacía esa casa, no tiene guardia. ¿A qué llega? A robar, a llevarse todo lo que tenías ahí. Eso llegan a ser esos seres, a robarte y a saquearte tu casa. Ellos ven en qué condición. Van a ver 7 espíritus peores que ellos. ¿A qué? Para tomar posesión de aquel lugar. ¿Para qué? Para hacerse peor la persona. Por eso hay muchas personas que se hacen peores de lo que eran. ¿Por qué? Porque ya no son 7, son 14 espíritus inmundos que están ahí más fuertes que el otro. Por eso es que la persona vuelve al mundo que salió a hacerse peor. Si la persona bebía 2 veces a la semana, ya no va a ser 2, sino 4, 5 o 6 veces a la semana. ¿Por qué? Porque ya los espíritus inmundos han tomado posesión con más fuerza que el lugar. Yo no te estoy diciendo, sino la palabra mismo está hablando. Y este mismo mensaje Dios nos va a rectificar en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Que ahí mismo nos habla del mismo mensaje, la misma forma nos habla el Señor, de los mismos espíritus. Escuchemos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya barrida y adornada, solamente aparentando que eres cristiano. Solamente aparentando lo que tú no eres. Porque aquí nos dice adornada. Porque habemos cristianos que solamente somos adorno en la casa de Dios. Somos adorno afuera, hasta en nuestra propia casa, pero íntimamente no tenemos nada de cristiano. Porque donde no nos vea nuestra esposa, nuestros hijos, comenzamos a actuar de forma muy diferente. Comenzamos a insultar, a maldecir, a hacer cosas que no es. Pero llegamos a nuestros hogares, somos los mejores, somos los perfectos. Llegamos a nuestras congregaciones, somos los santificados. Pero realmente estamos viviendo de apariencia. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese ámbito. ¿Por qué? Porque siempre esos espíritus inmundos están al acecho del cristiano. Por eso la palabra de Dios dice que el enemigo ¿a qué ha venido? A robar. A robarte lo que Dios te da, a hurtar y a matarte. Y esos son los secuaces. Y más abajito dice, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él.
que él dice, y entrando moran allí, y el postrer del estado aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso, mi hermano, cuando tú veas a un hermano caído, no lo taches, sino que el hermano se descuidó en la presencia de Dios. El hermano no vivió realmente un evangelio, y nosotros como cristianos, habemos cristianos que no andamos realmente como tenemos que servirle a Dios. Por eso es que nosotros con Dios no se juega. Con Dios tenemos que andar siempre apresto a lo que Dios nos guíe, a lo que Dios nos enseñe. Vamos a ver qué nos dice en el libro de San Mateo capítulo 8, versículo 31. ¿Por qué acá no habla que los espíritus inmundos salen a lugares desérticos? En este pasaje hay algo que concuerda bastante. No nos olvidemos que cuando llegó el Señor y se topó con los dos endemoniados gadarenos, ¿y qué le dijeron el Señor a él? Por eso vamos a dar lectura en el capítulo 8, versículo 31 de San Mateo. Dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si el Señor lo sacaba de ese cuerpo, ellos iban a ir a un lugar desértico, como que era un penal para ellos, como que era la condenación a ellos. Ellos preferían irse a aquellos hatos de cerdo, que ellos podían estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos los espíritus inmundos no aguantan la presencia de Dios, no resisten cuando Dios llega en la vida de cada uno. Y ahí mismo, vámonos más arribita, en el 29. Eso es lo que nos aclara, dice, y aclararon diciendo, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Por eso ellos salen, porque salen atormentados. ¿Por qué? Porque no resisten la presencia de Dios. Por eso que aquí mismo en el San Mateo, de los 7 espíritus del mundo, nos habla que salen a lugares desérticos. ¿Por qué? Porque no saben a dónde correr. Ahora vamos viendo algo. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, en la casa de Dios se levanta la unción, en la presencia de Dios, en la alabanza, en la adoración, comienzan los hermanitos a danzar, pero en espíritu y verdad. En ese momento hay un lugar, hay un momento de liberación, que los hermanos, los que no están danzando, los que están solamente cantando y viendo, tienen que estar en ese momento, conectarse entre todos, hacer un solo sentir, orar. ¿Por qué? Porque hay una liberación espiritual en ese momento. Y en esa presencia de Dios, ¿qué hacen? Salen los espíritus inmundos atormentados, no saben a dónde meterse, o a veces se van y se meten a un cuerpo, porque han encontrado esa casa vacía, ordenada, y se meten. ¿Por qué cree que a veces en ese momento hay personas que se demonian en ese momento? ¿Por qué? Porque esos espíritus salen atormentados de sus cuerpos, salen, no saben qué mismo hacer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está demasiado fuerte, que ellos no pueden resistir. Por eso, mi hermano, nosotros siempre tenemos que ser lo que somos realmente. Nosotros no tenemos que agradarle al hombre, ni que andar para que el hombre nos vea, sino siempre para agradarle a Dios.
porque nosotros somos el puente para que muchas personas lleguen a Dios. Y si nosotros, por bajo la misericordia de Dios, se rescata una alma y se la trae a Dios, y Dios permite que esa alma, que nosotros comencemos a adiestrar esa persona va a comenzar a andar, a actuar como nosotros somos. Y en el momento que algo malo que hacemos, ellos también lo van a hacer. Porque nosotros también somos carta leída para el mundo y somos carta leída más para nuestros propios hermanos. Aquí nos habla el Señor claramente con práctica y nos enseña cómo realmente tenemos que andar para que ese espíritu inmundo no regrese a nuestras vidas. Para que esos seres sigan esos lugares desérticos. ¿Por qué cree que a veces hay personas que ven tantas cosas en lugares que no hay gente, que no es pura soledad? Porque esos seres sí están en esas partes. ¿Por qué? Porque Dios los expulsa y no saben a dónde correr. Nosotros claramente, cuando llegamos a los caminos de Dios, nosotros no tenemos la lucha contra la carne ni contra la sangre. Y esto lo vamos a ver en este momento en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. Para que veamos realmente cómo estamos y con quién comenzamos nosotros la lucha. Dice la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes con la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir los días malos y habiendo acabado todo, estar firmes. Habla Dios, el Señor, nosotros no tenemos lucha con cualquier cosa, seremos principados. ¿Por qué? Porque cuando una persona es peor, ya no es un simple espíritu inmundo, sino son principados de las potestades de las regiones celestes. Claramente la palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está guiando. ¿Qué sale de nuestro cuerpo y qué pueden entrar en nuestro cuerpo? Nosotros tenemos que aprender a andar realmente y ser lo que somos ante los ojos de Dios. No es que tú llegaste a los caminos de Dios y todo, aleluya, y se terminó. No. Porque realmente la verdadera batalla es estando en los caminos de Dios. Porque este manual que se llama Biblia, que es la palabra de Dios, que es la boca de Dios, nos enseña realmente cómo tenemos que ser y cómo tenemos que andar ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para ser una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas cuando llegamos a los caminos de Dios. Por eso es muy necesario mantenernos firmes, es muy necesario mantener una vida lo más ordenada y ser realmente lo que eres. Porque con Dios no se juega, con la palabra de Dios no estar jugando.
hoy soy cristiano y mañana no, o somos cristianos a media. Porque el Señor no quiere ni tibio ni frío. Si eres caliente, caliente. Si eres helado, eres helado. Porque Él no quiere nada a media. Porque cuando Él te da las cosas, Él te las da completa. Él cuando te libera completo. Cuando te desata completo. Porque Dios es grande y maravilloso. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio su propia vida para que por medio de Él nosotros seamos salvos. Por medio de Él encontramos la liberación. Y a Él dio potestad a cada uno de nosotros. Y autoridad para mantenernos firmes en los caminos de Dios. Por eso es que nuestras manos que una vez hicieron lo malo, Dios las reviste, la purifica, que por medio de una oración y posición de manos, tú puedes orar por un enfermo, los enfermos serán sanos. Tú puedes reprender un espíritu inmundo con autoridad y ellos serán expulsados, pero siendo obediente a la palabra de Dios. Porque si tú no eres lo que tú dices, te puede amanecer, puede anochecer. Ese ser no va a salir del cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque tú vives un evangelio a media. Ahorita los cristianos estamos, y ahorita en el mundo evangélico se está viviendo un evangelio solamente de vista, no de corazón, no de cuerpo, ni alma, ni de espíritu. Porque ha llegado una enseñanza que nos dice: tranquilo, que solamente el Señor quiere el corazón. Dios te quiere cuerpo, alma y espíritu, porque todo es de Él. Si eres hecho del polvo, al polvo regresa. ¿Y de quién es la tierra? La tierra es de Dios. El espíritu es de Dios. El espíritu es el motor fundamental. El que va a pagar los platos rotos o el que va a ser bendecido. El alma, perdón. Y el espíritu es de Dios. Porque bajo el soplo, el aliento de vida que Dios nos dio, y eso regresa hacia Él. Por eso, mi hermano, el alma es el motor fundamental del cuerpo, donde el que va a ser bendecida o va a ser castigada. Vámonos al libro de la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire que también aquí nos habla. Si entramos a una obediencia, si no vivimos a un evangelio a media, si vivimos realmente lo que somos. Mire que aquí claramente la palabra de Dios nos dice: hay algo aquí, un mensaje de las personas que no son espirituales. Una cosa es ser espiritual, solo que estamos agarrados en Dios, lo que llevamos los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de este mundo, somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque se posesiona el Espíritu Santo en nuestra vida y ya vemos todas las cosas de otra forma. Mire cómo nos habla. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque han de discernir cosas espiritualmente. Por eso que yo le decía al comienzo, que cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, se hace peor. ¿Qué va a decir la gente? No, él siempre fue borracho, siempre fue alcohólico.
Pero no era un alcohólico pedernido que vivía solamente ya en el borracho. Él tomaba, trabajaba, descansaba de tomar, tenía un tiempo, pero ahora ya no descansa ni trabaja, sino vive solamente en el alcohol. ¿Por qué? Porque posesionaron 7 espíritus peor que él. Por eso es muy importante y luchar. Por eso nos habla claramente en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las regiones celestes, o sea, con seres de las tinieblas, con gobernantes. ¿Qué son gobernantes? Son espíritus más fuertes, peores. Y sáquenlo de ahí. Pero mientras que estemos agarrados de Dios, somos libres, sanos y purificados. ¿Ya? Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mire lo que nos habla ahí. Aquí hay algo importante y una esperanza que Dios nos da. Si nosotros nos mantenemos firmes, si nuestra casa no solamente está ordenada, sino ordenada y llena de la presencia de Dios, llena, solamente pensar, aunque tú no puedas tener tiempo para orar, pero puedes tener tiempo para ir caminando, alabarlo a Dios. Señor, bendito eres. Que comienza a conectarte por medio de una alabanza, por medio de conexiones. Estar siempre conectado con Dios. ¿Para qué? Para que tu casa se esté llenando. Es muy fácil enfriarse. ¿Por qué yo lo digo? Por experiencia. Es muy fácil enfriarse, pero volverse a calentar, volver a llegar a lo mismo, te va a costar trabajo. A mí me está costando trabajo volverme a calentar en la presencia de Dios. A mí me está costando trabajo. Yo le hablo por experiencia. Y yo no quiero que ninguno de mis hermanos ni nadie de los que me están escuchando pase lo que yo he pasado. Si Dios le ha dado un ministerio, gloria a Dios. Si le ha dado un don, gloria a Dios. Pero esfuércese, luchen y manténganse firmes en las casas de Dios. Manténganse firmes en la presencia de Dios. Le vuelvo y le repito, es fácil de enfriarse. Si tú ves que te está entibiando, busca la forma de calentarte antes que te cueste trabajo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mire la promesa que Dios hace y lo que Dios nos dice. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta que está abriendo para esos seres inmundos, ábresela para el Señor. Porque esto es una promesa que el Señor hace. Porque si Él toca la puerta y llama, y alguno de vosotros escuchamos su voz y la abrimos, Él entrará con nosotros, cenará y nosotros cenaremos con Él. Esa es la promesa que Dios nos da. Esa es la consolación que Dios nos está dando y me está dando a mí en este momento, que podemos alcanzar. No abramos puertas
para la potestad de la tiniebla. Cerremos puertas. Si tú ves que tiene alguna puerta que estás abriéndole, ciérrala. Ciérrala. ¿Para qué? Para que no entren esos y solamente entren el Maestro. Vamos al libro de San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Acá nos dice el Señor en Apocalipsis: Él tocará la puerta, nosotros la abriremos y lo hacemos pasar, Él entrará en nuestra vida. Acá nos habla también algo, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Si cuando tú le abres la puerta de tu corazón y le permites pasar al Señor. Que se vaya a sentar, dígame. ¿Por qué? Si tú le abres, tú te estás permaneciendo en Él y Él en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, te lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué no trata de pámpano? Porque es la vid. Vamos a hacer un resumen. Dice: dependencia de Dios y nuestra necesidad de conexión constante con Él. El pámpano depende de la vid. O sea, para que haya un fruto, tiene que estar el árbol, tiene que estar la rama. No van a hacer un fruto en el aire porque no se puede tener. Es muy necesario que nosotros nos sujetemos y estemos agarrados con el Señor. Es el fruto, el árbol es el significado de Dios. Nosotros somos la rama y la rama tiene que dar el fruto. ¿Cuál es el fruto? Lo que tú estás haciendo para Dios. Si la rama no está agarrado en el tronco llamado Jesús, no se puede hacer nada, no puede haber fruto. Dice más bajito: aún más, las ovejas dependen del pastor y los hijos dependen del Padre. ¿Nosotros de quién dependemos? De nuestro pastor de pastores, que se llama Jesús de Nazaret. Nosotros dependemos que Él nos pastoree. Por eso que el Señor ha constituido en las iglesias a los pastores. Los pastores son las guías de los pueblos, del pueblo de Dios. Son guías de la oveja de Dios. Pero también nosotros tenemos el pastor de pastores llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso nos habla claramente en la parábola de las 100 ovejas. 99 estaban bien resguardadas porque ellos no necesitaban tantas cosas, porque ellos estaban conectados con Dios. Estaban agarrados al pastor. Lo que hizo Él fue a buscar la que se había perdido, la que estaba necesitada de mensaje, la que estaba necesitada que la vayan a rescatar. Nosotros dependemos de Jesús. Como hijos, nosotros dependemos de nuestros padres para que nos críen, nos enseñen y nos guíen en el camino que estamos nosotros. Por eso, mi hermano, te invito a seguirlo conociendo al Señor. Te invito a que sigas conectado con Dios. No permita que tu casa ya siga vacía y solamente ordenada. No apagues. Porque no es necesario tener una casa ordenada y vacía, porque es necesario tenerla ordenada y llena de la presencia de Dios. Una casa deshabitada se daña. Tú puedes tener una mejor casa, la puedes tener
con los mejores muebles, la puedes tener bien lujosa. Tú con 3 meses que tú no estés viviendo en tu casa comienza a caerse en pedazos. Tu casa comienza a partirse la pared, a salirse la cerámica, no sé qué, pero comienza a desbaratarse. Si nosotros no estamos conectados con Dios, nosotros nos desbaratamos, nosotros nos apartamos y no volvemos a conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra casa se desbarata. Por eso tú, hermano, que tú me estás escuchando por ver las redes sociales, mis vecinos que me están escuchando por estos parlantes y la voz de estos parlantes donde más se puede escuchar. Si hay algún hermano que te han apartado, te invito a que vuelvas a la casa de Dios. Si estás viviendo un evangelio suave que tú no quieres, que tú solamente piensas que solamente de apariencia, deja la apariencia y vívelo realmente como es. Para que tu casa no esté solamente ordenada, sino llena. Porque la palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando. A mí me está hablando. Por eso este mensaje que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Démonos cuenta que ya la tierra está hablando por parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no le queremos hacer caso a los profetas, a los mensajeros que Dios está enviando a advertirnos de las cosas que están pasando. La tierra va a escupir candela. Se va a salir de los niveles del mar, se van a salir. La tierra ya no va a dar su fruto. El mar ya no va a dar su alimento, su pescado. El sol se va a apagar 3 días. Le vengo diciendo esto de parte de Dios mucho tiempo. Así como Dios a veces me utiliza, Dios nos utiliza a muchas personas. ¿Por qué? Porque ya está cerca la venida del Hijo del Hombre. Ya está cerca. Muchos decimos, quiero que ya venga el Señor. ¿Ya estás preparado? Yo quiero que venga el Señor cuando estemos todos en la iglesia. Y todos nos vamos a ir si estamos en la iglesia. ¿Acaso no vamos a ir en el rapto porque hemos llegado a la congregación? Es porque realmente estamos con Dios. Ese es el verdadero cristiano que se va con Dios. Tú no puedes tener ninguna falta en una congregación, pero espiritualmente ni existe tu nombre en el libro de la vida, porque te has apartado de Dios. Tu casa está ordenada pero vacía. Este es un pequeño mensaje que Dios ha dado. Este es un mensaje liviano, sencillo. Si Dios nos exhortó, démosle gracias a Dios por habernos exhortado. Porque en lo último hubo consolación. Acordémonos, cuando salen los espíritus inmundos del cuerpo de la persona, van a lugares desérticos. Y para ellos esos lugares es como que estén en un penal, como estén, creo, en el infierno mismo. Pero ellos se acuerdan que tienen su casa. Cuando ya reaccionan, van a ver cómo están. La ven ordenadita, pero vacía, sin la presencia del Espíritu Santo. Solamente puro estuche. Van a haber 7 más grandes, más pepudos, más fuertes, y toman posesión de tu vida. Ese es el cristiano desocupado espiritualmente.
Nosotros también podemos hacer obras para Dios, pero tu corazón, ¿cómo estás para Dios? No vivamos de fantasía ni de cuentos de hadas. Vivamos la realidad como el Evangelio. No te vendas por un plato de lenteja. Si Dios te manda a exhortar a un pueblo, exhórtalo. Porque por medio de la exhortación, ese pueblo se va a salvar. Y nosotros, al menos digo yo no he venido a agradarle al hombre. Y yo no espero que el hombre me tire flores, sino más bien que me tire piedra. Porque al que le tengo que agradar es a Dios. Ya voy 6 años, entré ya 6 años para el Evangelio. Y el Señor me ha enseñado que no le puedo agradar al hombre sino a Dios, sino a Él. ¿Me critican? Critíquenme. Como ser humano me duele, porque soy de sentimiento. Me he sentido mal. Pero espiritualmente me da la fortaleza el Señor que estoy haciendo algo, puedo estar haciendo algo bien. Si alguien murmura en mis espaldas, algo bueno estoy haciendo para Dios. El cristiano tiene que ser tal como es. Si le caíste mal a alguien, gloria a Dios. Le caíste bien a alguien, gloria a Dios. Al menos yo siempre he dicho, si alguien desea ser parte de mí, o sea, mi amigo, todo, tiene que aceptarme tal como yo soy. Porque yo no voy a hacer algo que para agradarle a la gente. Por eso son pocas las personas que se agradecen conmigo y son muchas que se alejan. ¿Por qué? Porque yo no aparento lo que no soy. Y un cristiano no tiene que aparentar lo que no es. Este es un pequeño mensaje de parte de Dios y espero de todo corazón que lo hayamos recibido y lo podamos apreciar, porque Dios es grande y poderoso y misericordioso. Bendigo a todas las personas que se detienen un momento para escuchar el mensaje de Dios. Yo me alegro que por lo menos uno escuche un mensaje, que no es pérdida de tiempo, porque eso es bastante. Es mejor uno que lo coge de corazón, no que sean 100 que nomás lo cojan y lo desechen. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bendigo a todos mis hermanos, a todos mis vecinos, a todas las personas que me están escuchando en este momento, a los que se están conectados y los que se van a conectar, que Dios los bendiga grandemente en los lugares o en sus países que ellos están. Que Dios los prospere tanto espiritualmente como económicamente. Dios les bendiga.